como mencionaste, Ariana, pues tenemos un tópico que en realidad es un tópico que considero personalmente bastante especial, aunque ha sido un tanto difícil para algunas personas tratar de comprenderlo y tratar de presentarlo. Quizás voy a comenzar con una pequeña introducción para que todos tengan una pequeña idea. El tópico de las 7 trompetas de Apocalipsis que aparecen en los capítulos 8 y 9 de este libro pertenece a un grupo de 4 visiones que se mencionan en Apocalipsis, y cada una de esas visiones tiene un grupo de 7. Está, por ejemplo, las 7 iglesias, están los 7 sellos, luego entonces vienen las 7 trompetas y luego entonces las 7 plagas. Son 4 visiones que tienen que ver con juegos de 7. Quizás de las 4, la más dificultosa o la más difícil de comprender, y no solamente en Apocalipsis, diría que para todo el Nuevo Testamento, es precisamente esta, las 7 trompetas de Apocalipsis. Ahora, además de ser un tanto desafiante para comprender, esta visión también ha generado distintas discusiones. Muchos han tenido diferentes conclusiones al respecto, y quizás nos pudiéramos preguntar en esta tarde o en esta noche, ¿cuán importante es para ustedes y para mí hoy en día conocer y entender el mensaje de estas 7 trompetas? Obviamente, si está en la Biblia y Dios lo reveló, es porque Dios quiere que lo conozcamos. Pero ¿cuán importante es? Quizás otra pregunta que nos pudiéramos formular en esta noche sería, ¿será que esta visión tiene un mensaje para usted y para mí en este tiempo? ¿Será que es relevante para mí? Y quizás una última pregunta que pudiéramos hacernos, ¿cuán crucial es this message for our salvation? Es este mensaje para nuestra salvación. Porque a veces predicamos de ciertos mensajes porque pensamos que son mucho más relevantes, pero ¿será que será relevante para nosotros? Así que yo quiero que ustedes me acompañen con sus Biblias. Si tienen sus Biblias en formato de libro, por favor, ábranlas conmigo allá en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 8 del mismo. Y si usted tiene su Biblia en formato electrónico, allí en su teléfono o en su tableta, acompáñenme también al libro de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 8. No importa el formato, dejemos que la palabra de Dios sea la que nos hable en esta noche. Quisiera comenzar para comprender estos mensajes de las trompetas o de las 7 trompetas. Es importante tener algunos puntos básicos que nos van a ayudar a dar una comprensión más amplia. Primer punto básico. Como es cierto en todas las visiones de Apocalipsis, la visión de las 7 trompetas también comienza con una escena de santuario. Cada una de las visiones de Apocalipsis es introducida con una escena de santuario. La de las 7 trompetas no es excepción alguna. De manera particular, en esta escena de santuario hay un enfoque especial sobre el altar de incienso y la obra de mediación que se realiza en ese altar. Ahora, ese detalle me parece a mí muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si esta visión comienza con la escena del santuario teniendo el altar de intercesión como el foco principal, nos indica entonces que los mensajes de las trompetas son mensajes de esperanza para el pueblo de Dios. No hay nada que temer, a pesar de algunos de los símbolos que ustedes vayan a encontrar allí. No hay nada que temer. Hay esperanza de parte de nuestro Dios. Segundo detalle que quisiera que ustedes también tuvieran en cuenta. Cuando ustedes leen las
siete trompetas o los mensajes a las siete trompetas, ustedes van a encontrar en los capítulos 8 y capítulo 9 de manera especial, en realidad serían los capítulos 8 hasta el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Toda esa sección, 8 hasta el 11, es la que compone las siete trompetas. Usted va a encontrar que el lenguaje que se utiliza allí es un lenguaje que nos recuerda a nosotros la celebración del día de la expiación. Lo encuentra usted allí, tanto en Levítico capítulo 16 como en Levítico capítulo 23. En el día de la expiación, no solamente se celebraba con toque de trompeta, sino que a la misma vez habían oraciones, había intercesión, había silencio, y estos son precisamente elementos que encontramos dentro de las siete trompetas. Hay toque de trompetas y también hay oraciones, hay intercesión, hay silencio. En otras palabras, además de que el mensaje de las siete trompetas nos trae a nosotros esperanza, a la misma vez también tiene un énfasis en el tema del juicio. Quiere decir entonces que algún tipo de juicio se va a realizar. Pero antes de que pensemos en forma negativa en cuanto a ese juicio, dejemos que las trompetas mismas nos lo vayan diciendo. ¿Vamos bien hasta el momento, jóvenes? ¿Me están siguiendo? Ok, de vez en cuando si me hacen un dedito hacia arriba, un like o un thumb up, yo se los agradecería porque así yo sé que ustedes me están comprendiendo. ¿Están bien? Perfecto. Entonces, en tercer lugar, para entender este mensaje a las trompetas, es importante también tener en cuenta que las trompetas son oraciones o representan oraciones elevadas a Dios, pidiéndole a Él por su intervención, pidiéndole a Él por su mediación y también para recibir su bendición. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me gustaría leer en este momento. Aparece en el libro de los Números, capítulo 10. Y me gustaría leerlo a partir de los versículos 8 hasta el 10. Si ustedes tienen una definición bíblica en cuanto al uso de trompetas, me parece que este pasaje sería clave, ese key text, ¿ok? Capítulo 10 de Números, versículos 8 al 10, me dice a mí lo siguiente: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 9. Cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis en memoria, seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios, seréis salvos de vuestros enemigos. Noten lo que las trompetas representan. Dios dice: tocan trompeta, yo me acuerdo de ustedes y ustedes serán salvos. Verso 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre vuestros sacrificios, vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Así que ustedes van notando entonces cómo las trompetas en realidad no tienen un mensaje tan negativo o tan confuso o quizás tan miedoso, sino que en realidad nos están invitando a orarle al Señor. Ahora, en cuarto lugar, y con esto ya entramos a las trompetas, vamos a tener en cuenta una organización bien interesante que hace Juan para escribirle el mensaje de las siete trompetas. Él presenta que las primeras cuatro trompetas, o más bien él separa las trompetas en dos grupos, las primeras cuatro y luego las otras tres. Las primeras cuatro nos describen eventos que acontecieron en la historia de la iglesia temprana, los primeros siglos de la iglesia cristiana. O sea que son eventos históricos, nos remontan hacia el pasado. Pero las otras tres trompetas nos remontan, o más bien nos proyectan hacia el futuro,
Así que si lo queremos llamar, los toques de trompetas son sonidos que nos llevan al pasado y nos proyectan al futuro. Y en esta noche o en esta tarde, para algunos, vamos a enfocarnos en las primeras 4. Vamos a ver cuáles fueron esos eventos en el pasado y luego entonces, el próximo viernes, por la gracia del Señor, que nos volvamos a reunir todos, podamos entonces proyectarnos hacia el futuro. Y yo desde ya estoy animando a los jóvenes que están conectados en este momento para que empiecen a hacer planes, que nos acompañen el próximo viernes y si es posible inviten a otras personas que también puedan unirse a esta transmisión. Vamos entonces a entender las trompetas. ¿Tienen sus Biblias, jóvenes? Ok, abrámoslas, ok. Vamos entonces allá al capítulo 8. Vayamos a la primera trompeta. Si por alguna casualidad, bien sea que usted tenga su Biblia en inglés, bien sea que tenga su Biblia en español, si por alguna casualidad al estar leyendo un poquito, usted va a notar que de pronto yo leo un poco diferente a lo que usted tiene en su Biblia, no vaya a pensar que es que yo me estoy inventando algo. Lo único que estoy haciendo es que voy a estar traduciendo del texto original para que entonces en algunos momentos podamos tener más amplitud del mensaje de estas trompetas, ¿ok? Así que por si acaso sepan que es que estoy traduciendo directamente del idioma original del Nuevo Testamento. Ok, vayamos a la primera trompeta. Capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Noten lo que dice el texto bíblico. Y el primero tocó trompeta. Y llegó a ser o se realizó un granizo y fuego mezclado con sangre y fue arrojado hacia la tierra y la tercera parte de la tierra se quemó y la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde se quemó. Esa es la primera trompeta y usted se preguntará, bueno, ¿y con qué se come todo eso? ¿Qué significa todos esos detalles que aparecen en el versículo 7? Vamos a entenderlo rápidamente. Cuando hablamos de fuego y granizo, estamos hablando entonces de elementos que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para poder entonces traer juicio o ejecutar juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. Les doy un par de referencias, jóvenes. Si ustedes las desean anotar, pueden leer allí en el libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. Job, capítulo 38, versículos 22 y 23, donde el patriarca Job nos dice a Dios, nos dice a nosotros que Dios tiene reservado para este tiempo final de angustia, tiene reservado granizo para derramar sobre los enemigos de su pueblo. Si lee también Isaías capítulo 30, versículo 30, de igual manera, granizo y fuego mezclados son herramientas o son armas divinas que el Señor utiliza para ejecutar juicio contra sus enemigos. Él las empleó en el Antiguo Testamento. Así que entonces ya empezamos a entender un poco que lo que el Señor va a realizar en estas trompetas va a ejecutar ciertos juicios. Pero la pregunta que surge es, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? No nos preocupemos todavía, vamos a ver sobre quién. Porque este fuego mezclado, este granizo con fuego mezclado con sangre va a caer sobre una tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la vegetación verde. Cuando usted nota ese lenguaje, es el mismo que aparece en el tercer día de la creación. Tierra, árboles, vegetación. Y entonces me dice a mí que la destrucción es una tercera parte, es parcial. Pero, no obstante, cae. Ahora, ¿qué representa esa vegetación? ¿Qué representan esos árboles? Les voy a dar algunas referencias para que ustedes las tengan en cuenta. Pueden leer, por ejemplo, el Salmo 1, el versículo 3. Pueden leer el Salmo 92, versículos 12 al 15. Pueden leer el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8.
Esos son algunos de los varios que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, donde se nos menciona que la vegetación o los árboles representan justos, personas que en algún momento han profesado fe en Dios, han seguido a Dios. Por ejemplo, Jesús mismo dijo cuando él iba camino al Calvario, cuando lo llevaban camino al Calvario, y él le dijo a las mujeres que estaban viéndolo a él en el camino al Calvario, él les dijo, no lloréis por mí, ni mucho menos lloráis por vosotras y por vuestros hijos, porque si en un árbol verde hacen estas cosas, ¿qué tal cuando el árbol esté seco? Jesús se comparaba a sí mismo con un árbol verde porque Jesús era justo. Entonces, imagínense en una persona seca, en otras palabras, que no sea justa. Así que esto me da a entender a mí que si Dios va a derramar un juicio en la primera trompeta, me está presentando a mí un juicio sobre gente que inicialmente profesó servir a Dios, profesó seguir a Dios, pero que después abandonaron los principios divinos y se opusieron a los principios de Dios. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar, y les doy algunas referencias para los que de pronto tengan una libreta y un lápiz para anotar. Tengo entendido que esto es un estudio, así que pues qué bueno que ustedes están allí bien pendientes. Pueden leer ustedes el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Pueden leer el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, donde se nos dice cómo los judíos se opusieron a los apóstoles, se opusieron a la iglesia primitiva en la predicación del evangelio, los perseguían, y de manera particular ustedes pueden leer 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 al 16, donde el apóstol Pablo dice claramente que sobre ellos ha venido la ira de Dios, porque no solamente rechazaron y crucificaron a Jesús, sino que también se opusieron a la proclamación del evangelio. Así que cuando estamos hablando de la primera trompeta, estamos hablando que el resultado del rechazo y la oposición a la proclamación del evangelio por parte de los judíos termina en la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Mi querido joven, la primera trompeta nos está hablando entonces acerca de cómo Jerusalén finalmente cae y es destruida por los romanos. Vamos a la segunda trompeta. En la segunda trompeta, entonces, tenemos un lenguaje también que es extraído del Antiguo Testamento, y en esta ocasión van a ser 2 versículos que nos describen la segunda trompeta. Notemos el versículo 8 y el versículo 9. Me dice la palabra del Señor lo siguiente: y el segundo ángel tocó trompeta, y como un monte, un gran monte encendido con fuego, fue lanzado hacia la mar, y se tornó la tercera parte de la mar en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que habitan en la mar, las que tienen alma o las que tienen vida, y la tercera parte de los botes o de los barcos fueron destruidos. Ahora bien, segunda trompeta. ¿Qué tiene que ver todo esto ahora? Una vez más, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que se interprete a sí misma. Y el lenguaje es muy claro porque nos lleva de regreso al Antiguo Testamento. Si ustedes van al libro de Jeremías, en el capítulo 51, versículos 24 y 25, libro de Jeremías 51, 24 y 25, encontramos allí una descripción bastante interesante de parte del profeta. Él compara la destrucción de Babilonia, el imperio que vino y destruyó a Jerusalén en el año 580 y pico, y entonces llevó cautivo a todos los hebreos para Babilonia. Ahora Dios le revela a Jeremías que este imperio también iba a caer.
Y ahora Jeremías lo compara con un gran monte ardiendo que es lanzado y cae en la mar. Ahora, ¿por qué entonces se nos presenta esta imagen o esta terminología? Ahora entonces se nos está presentando que Dios va a traer juicios sobre Babilonia. Pero quizás usted se estará preguntando, mi querido joven, ¿a cuál Babilonia se refiere? Porque en el tiempo de Juan ya el imperio babilonio no existía y el único que estaba dominando el mundo era Roma. ¿A cuál Babilonia se refiere? Dejemos que la Biblia nos lo aclare. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol nos dice a nosotros que en el primer siglo de la era cristiana, el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, de la iglesia cristiana temprana o la iglesia cristiana primitiva, Babilonia era un nombre que se utilizaba para referirse al imperio romano. Quizás en aquella época la situación estaba tan tensa que el solo decir cosas negativas contra el imperio romano automáticamente podía acarrear muerte o castigo a aquella persona. Así que entonces los cristianos, en lugar de decir imperio romano, a veces utilizaban el nombre Babilonia para referirse a Roma. Y ahora entonces la palabra del Señor me dice a mí que el Señor, bajo la visión de la segunda trompeta, nos está presentando juicio sobre el imperio romano pagano. Y la caída de Roma ocurrió en el año 467 después de Cristo. Cayó otro enemigo de la iglesia del Señor. Pero esta caída no es simplemente una destrucción común y corriente como otros reinos han caído. Yo quiero que ustedes noten algo, jóvenes. Yo quiero que ustedes noten algo. Con las dos primeras trompetas, recordemos, la primera nos presenta la caída de Jerusalén y la segunda nos habla de la caída del imperio romano o la Roma pagana. Con las dos primeras trompetas, lo que el Señor está presentándonos es cómo Él ejecuta juicios sobre dos poderes que, en primer lugar, crucificaron a Jesús, en segundo lugar, persiguieron a la iglesia y en tercer lugar, mataron muchos mártires. Ahora, de esta manera, el Señor está contestando una oración a sus hijos, y esta oración ustedes la pueden encontrar registrada allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, y a partir del versículo capítulo 6, y les digo el versículo en un momentito, a partir del versículo 9, Los justos están clamando a Dios por venganza, su sangre ha sido derramada injustamente y Dios les dice a ellos, esperen un poquito. Y entonces ahora Dios muestra que las oraciones son contestadas. Mis queridos jóvenes, estamos viendo entonces que Dios no solamente ataca a los enemigos, sino que también Él defiende a sus hijos. ¿Y quieren saber por qué, jóvenes? La razón es porque si leen ustedes allá en Zacarías, capítulo 2 y el versículo 8, y yo quisiera que lo leyéramos juntos. El libro de Zacarías, si ustedes me acompañan allá con sus Biblias, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es el penúltimo. Está Zacarías, luego viene Malaquías y seguidamente entonces está Mateo. Si me acompañan al capítulo 2 de este libro y entonces leemos el versículo 8, vamos a notar por qué Dios está haciendo esto. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Mis jóvenes, ¿qué representamos nosotros para Dios? Cuando somos fieles a Dios, cuando servimos a Dios de todo corazón y con toda integridad, nosotros nos tornamos en la niña del ojo de Dios. Y el que trata de tocar la niña del ojo de Dios es como si lo tocaran a él mismo. Dios automáticamente se levanta para defender a sus hijos. Así que entonces, con las dos primeras trompetas, estamos viendo entonces cómo Dios en este momento está contestando oraciones y a la misma vez vengando a aquellos que fueron afectados por estos poderes enemigos. Vamos bien, ¿verdad? Thumbs up, ¿ok? Los deditos hacia arriba. Perfecto. Ok, listo. Vayamos entonces a la tercera trompeta. Vayamos a la tercera trompeta. Esta aparece allí también en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis y en esta ocasión vamos a leer los versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 del libro de Apocalipsis. Ok, y el tercer ángel tocó su trompeta y cayó del cielo una grande estrella o una gran estrella encendida como antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y tornó la tercera parte de las aguas en ajenjo o amargas. Y muchos de los hombres murieron por las aguas que habían sido tornadas amargas. Ahora bien, otro mensaje con otro lenguaje un poquitito desafiante o quizás difícil de entender. Vamos a entenderlo. Mientras que las dos primeras trompetas tenían una alusión más directa al Antiguo Testamento, la siguiente trompeta no tiene una alusión tan directa al Antiguo Testamento, no obstante, las palabras todavía tienen significados. Vamos a dejar que la Biblia sea la que nos regale esos significados. Comencemos por estrella, porque la tercera trompeta tiene que ver con una gran estrella o una grande estrella que cae encendida. Cuando vamos a las Escrituras, vamos a notar que las estrellas pueden representar más de una cosa. Les voy a dar algunas referencias para que ustedes noten los ejemplos. Si usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, va a encontrar allí que Satanás es ilustrado a través de una estrella que cae. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo han leído en algún momento, me imagino? Así que entonces una estrella puede referirse a Satanás. Pero si usted lee también Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, también las estrellas pueden referirse a ángeles en general, bien sea ángeles buenos o bien sea ángeles malos, pero se refieren a ángeles. Y entonces, si vamos a Daniel capítulo 12 y el versículo 3, entonces las estrellas pueden referirse también a maestros religiosos, religious teachers, maestros de religión o maestros que enseñan religión, líderes eclesiásticos. Así que entonces, vamos a notar algo. Cuando Juan ve esa estrella que está cayendo encendida, esa caída de esa estrella ocurre después de la caída del Imperio Romano. Recuerden, primero cae Jerusalén, luego cae Roma y ahora cae esta estrella. Así que la caída de esta estrella no es antes, sino después de Roma, lo cual no puede representar a Satanás porque Satanás cayó desde el principio de la historia. No puede representar a ángeles porque los ángeles también cayeron desde antes. Al menos me refiero a los ángeles malignos. Luego entonces, esta estrella que cae representa entonces un líder religioso.
los maestros o los líderes habían sido colocados por Dios en los tiempos antiguos para que ellos iluminaran y guiaran a su pueblo. Usted lo puede leer allá en Lucas, capítulo 11, versículo 52. Efesios capítulo 4, versículo 11. En fin, líderes son colocados para edificar al pueblo de Dios, para instruir al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios. Luego entonces este líder que cae o esta estrella que cae se está refiriendo a alguien que inicialmente fue colocado por Dios para iluminar y que después cayó. Pero ahora noten qué causa su caída. ¿Qué causa su caída? ¿Cuál era el nombre de esta estrella? Según el libro de Apocalipsis, el nombre de la estrella era Ajenjo. En inglés, para los que vayan siguiendo la lectura en inglés, es wormwood. Y ajenjo significa algo amargo. Ahora, ¿por qué el nombre ajenjo? ¿Qué tiene que ver? No es necesariamente que este líder era una persona amarga, carilarga. Hay otro significado detrás de ella. Cuando usted va al Antiguo Testamento, le voy a dar algunos de los significados al término ajenjo. Por ejemplo, si usted va a Números, capítulo 5, versículos 18 al 27, va a encontrar que el ajenjo está asociado con pecado. Lo puede leer también en Proverbios 5, 3 y 4. El ajenjo también está asociado con la separación que un individuo hace de los principios de Dios y de la verdad de Dios. O sea, cuando una persona se separa de Dios, se separa de sus principios y se separa de su verdad, se lo identifica con ajenjo. Deuteronomio 29, 17 al 18. Luego entonces, Jeremías 23, 15 al 17, me dice a mí que entonces también el ajenjo está representando falsas enseñanzas. Así que esta tercera trompeta me está hablando de la caída de un líder religioso que quizás inicialmente caminó con Dios, pero después se apartó de los principios de Dios, se apartó de la verdad de Dios, de la ley de Dios y empezó a enseñar falsa doctrina. Y en la historia, después de la caída de Roma, el único poder que puede ser identificado de esta manera es el sistema papal. Así que la tercera trompeta tiene que ver con la caída de Roma papal. Vamos a la cuarta rápidamente porque ya el tiempo se nos está acabando, nos quedan unos pocos minutos nada más. Vamos a la cuarta trompeta que aparece en el versículo 12 del capítulo 8. Y el cuarto ángel tocó trompeta. Y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que entonces se oscureciese la tercera parte de ellas, y el día no alumbrase su tercera parte, y la noche también. Ok, perfecto. Nuevamente, no tenemos una alusión directa al Antiguo Testamento, pero sí podemos entender el uso de sol, de luna, estrellas en la palabra de Dios. En primer lugar, si usted va al capítulo 1 de Génesis, va a encontrar que Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Fueron colocados para que entonces hubiese separación entre la luz y las tinieblas, para que sirviesen como señales entre los seasons, entre las temporadas, entre los días, los años, y para que reflejasen la luz de Dios sobre la tierra. Es más, de estos tres, el único que tiene luz propia es el sol. La luna y las estrellas reflejan la luz del sol. Y por eso ustedes encuentran que en el libro de los Salmos 84:11, el sol simboliza a Dios. Y en el Salmo 19, versículos 7 al 9, el sol representa la ley de Dios. Pero cuando este es oscurecido
Quiere decir entonces que hay una separación de Dios, hay una separación de la ley de Dios. Por lo tanto, la cuarta trompeta nos está presentando una desviación de Dios, de sus principios, de su ley, lo cual nos da a entender que estas últimas dos trompetas que hemos analizado nos muestran cómo entonces la palabra de Dios fue reinterpretada por un líder religioso que lo único que hizo fue llevar al mundo cristiano a la oscuridad, lo desvió de la palabra de Dios, lo desvió de los principios divinos y como resultado, la iglesia fue sumida en oscuridad durante la época medieval. Las primeras cuatro trompetas nos presentan eventos en el pasado. Ahora bien, concluyamos con lo siguiente. Después de la cuarta trompeta, Juan ve un águila. Aparece en el capítulo 8, versículo 13. De pronto en algunas de sus Biblias usted va a encontrar que dice es ángel, pero yo lo voy a traducir literalmente para que ustedes lo noten. Y vi y escuché un águila volando en medio del cielo y diciendo con grande voz, ay de los habitantes de la tierra por las otras voces de las trompetas de los tres ángeles que están por tocar. Ahora, alguno lee eso y dirá, wow, esto se va a poner más difícil, se va a poner color de hormiga, va a estar duro. Quisiera decirles a ustedes, no nos preocupemos, porque el que Juan haya visto un águila volar en medio del cielo es un elemento positivo. ¿Saben por qué? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4, Dios se compara a sí mismo con un águila, que él saca a su pueblo de allá de Egipto con alas de grande águila. También, si usted lee el Salmo 91, usted va a encontrar que seremos cubiertos bajo sus plumas, seremos cubiertos, etcétera. ¿Qué indica esto, mis queridos jóvenes? Que si Dios ha presentado estas primeras cuatro trompetas como ejecución de juicios sobre poderes enemigos del pueblo de Dios, es porque Él ha contestado oraciones de los justos. Y para mí eso es una linda promesa, porque si yo oro en este tiempo presente, también puedo tener la garantía y la seguridad de que Dios va a contestar mi oración. No te sientes como que Dios no te contesta. Dios va a contestar. A veces no lo hace inmediatamente, a veces se demora un poquito, pero Él te va a contestar, mi querido joven. No importa la prueba, no importa lo que estés pasando en el momento, Dios te va a contestar tus oraciones, porque las primeras cuatro trompetas son respuestas a oraciones. ¿Y sabes por qué lo hace Dios? Lo hace porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Yo quiero que leas conmigo rápidamente el libro de Isaías, profeta Isaías, en el capítulo 49. Para mí esto es una promesa maravillosa. Capítulo 49. Y estamos terminando, jóvenes, estamos terminando. Un par de minutitos más, por favor. Capítulo 49, versículo 15. Noten lo que dice, comencemos desde el versículo 14 y 15. Mas Sión dijo, dejóme Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y algunos también dicen lo mismo, como que Dios no me oye, como que Dios se olvida de mí. Noten la respuesta de Dios. Versículo 15. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dios no se olvida de sus hijos, mucho menos se va a olvidar de ti en este tiempo presente. La justicia de Dios siempre va a favorecer a los hijos de Dios y siempre va a juzgar a los impíos. Y finalmente, como un águila, una vez más Dios va a extender, va a esparcir sus alas
para salvar a sus hijos. Lo puede leer en Deuteronomio 32:11. Y también para cuidarte a ti y para cuidarme a mí. Recuerda la promesa divina allá en el Salmo 91 y cierro leyendo este pasaje. Salmo 91 y en el versículo 4. Salmo 91 y el versículo 4. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. Sí, mi querido joven, el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. El que cuidó de sus hijos en el pasado, también cuidará de sus hijos en el presente y lo hará también en el futuro. Él peleará las batallas de sus hijos y finalmente los llevará a puerto seguro. ¿Creen ustedes en las promesas del Señor? Yo las creo y sé que son reales y sé que son verdad para honra y gloria de su nombre. Oremos. Gracias, querido Padre, en este momento te damos por tu bendición, por tu palabra. Qué grande eres tú, bondadoso Dios, y cuán Padre Santo, amoroso y misericordioso eres con cada uno de tus hijos. Gracias por habernos permitido meditar en tu palabra en este momento, conocer, Padre Santo, tu mensaje y todavía tener la seguridad de que tú estás velando por cada uno de nosotros. Bendícenos a todos, a este grupo de jóvenes, sus respectivas familias también. En tus manos los encomiendo a todos, por Jesús te lo pido. Amén.